Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Buen día, buen amanecer. Bueno, culmina una semana más en cuanto se refiere a la primera emisión del noticiero de Televen. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este viernes 20 de noviembre ya. Estamos compartiendo con todos ustedes en este recorrido informativo que presentamos a diario, con esas notas que destacan en el escenario nacional e internacional. Por supuesto que esta semana ha sido muy agitada sobre el tema internacional, particularmente por lo que surge a raíz de los terribles atentados terroristas que ocurrieron el viernes en la ciudad de París, con el saldo ya suficientemente conocido, de más de un centenar de personas fallecidas y más de 300 heridos. Se recuerda también, porque esta semana se conoció el día lunes, que Rusia oficializó que el avión que se desintegró el 31 de octubre de la línea aérea Metrojet, pues fue objeto también de un atentado terrorista con la colocación de una bomba que ya habían anunciado los bárbaros yihadistas del Estado Islámico. Junto a esto, bueno, ayer hubo ya oficialmente también de parte del gobierno francés el reconocimiento que el autor intelectual y líder de los atentados del día viernes 13 de noviembre falleció en el enfrentamiento que hubo hace 2 días en Saint-Denis, un suburbio al norte de París. Ya está confirmado por reconocimiento de huellas dactilares, pues se llegó a la conclusión que había sido el responsable, el que había caído en el enfrentamiento con integrantes de la policía francesa. Mientras tanto, pues los países de lo que algunos pudieran denominar la alianza o aliados para enfrentar al grupo Estado Islámico siguen sus bombardeos, Rusia, Francia, Estados Unidos, y a la par este grupo bárbaro y criminal pues está anunciando atentados terroristas, nuevamente ratificando la intención de atentar hacia grandes ciudades de países como Estados Unidos, en este caso Nueva York, Roma, Italia, nuevos atentados para Francia, en fin, bueno, a la expectativa. Y esto, por supuesto, forma parte de una campaña psicológica para crear inquietud, miedo y, desde luego, en algunas oportunidades, hasta terror. Culminamos esta semana entonces, esta semana informativa me refiero, señalando pues que es el tema de mayor jerarquía en este tránsito de los últimos 7 días. A la par en Venezuela, bueno, sigue la dinámica de la campaña electoral, siguen pues tomándose decisiones a nivel del Consejo Nacional Electoral. Hubo una ayer conocida, o antier, pero oficialmente conocida ayer, de sanción hacia una tarjeta que fue colocada al lado, una tarjeta que ha sido calificada de fraudulenta, de ninguna que ha sido colocada o fue colocada en el tarjetón electoral al lado de la tarjeta de la unidad, de la mesa de la Unidad Democrática. Entonces, por fraude, por estafa electoral, en alguna medida, pues fue sancionada esta tarjeta que apoya a algunos candidatos en diversas regiones del país. Pero el Consejo Nacional Electoral también está anunciando sanciones hacia algunos medios de comunicación. No se ha definido sino uno que otro impreso, pero no hay determinación en este sentido. Todavía habría que esperar con detalles. Sanción por supuestas violaciones a la normativa electoral. Ya conoceremos detalles en este sentido. Bueno, y hay otros temas también, como el de la revisión integral de las relaciones con los Estados Unidos, que forma parte pues, de la titularidad en los noticieros de la televisión y también en medios impresos de comunicación social. Vamos precisamente con esos títulos, los de nuestra portada, este viernes 20 de noviembre. Bueno, Estados Unidos discutirá con Venezuela por canales diplomáticos, espionaje a PDVSA. El Departamento de Estado dijo no tener información clara y definida en ese sentido. Mientras tanto, por otra parte, un tema que ha estado allí latente, ¿no? Maduro abordó con una delegación de Naciones Unidas el tema del Esequibo. Ratificando lo que ya mencionábamos, el Consejo Nacional Electoral abrirá averiguaciones administrativas a medios de comunicación, entre ellos algunos de redes sociales, al parecer. Por ello digo que no está suficientemente claro en qué consiste. Algunos detalles apenas hay. Bueno, en lo internacional, refiriéndose a los muy tristes y lamentables atentados, el Papa Francisco condena que el mundo esté en guerra.
Conversaremos sobre este tema internacional precisamente con la profesora Raquel Gamos, para que nos ubique un poco más en el contexto de lo que ha ocurrido con esos atentados terroristas y la participación de este grupo bárbaro del Estado Islámico. Y culminaremos pues con resultados de Latin Grammy en arte y espectáculos. La venezolana Gabriela Montero triunfa en esos premios que se entregaron ayer. De inmediato los títulos de la prensa nacional, de la prensa regional, el informe de los corresponsales, siempre también para orientarles el tiempo y el tránsito. Cruz y Ricardo, entonces con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Carlos. Buenos días. ¿Cómo está todo? Chévere, ¿bien? Bueno, ¿Cómo no culmina la semana? Bueno, muy, también cargado. muy agitada, ¿no? Con tanta información. Tenemos muchas cosas que comentarles justamente ahora tempranito, porque estamos haciendo actualizaciones de los cables y ahí aparentemente un nuevo ataque, o bueno, no un ataque, en este caso una situación de rehenes en un hotel en Mali. Así es. Bien. Vamos de inmediato a revisar la información que llega aquí a nuestra mesa de redacción. Pues se dice que 2 personas retienen a 170 rehenes en el Hotel Radisson, esto es en Bamako, en Mali. 2 asaltantes tomaron este viernes como rehenes en la capital de Mali a 140 clientes y 30 empleados, anunció el grupo. Ustedes pueden ver algunas imágenes ya ahí en nuestra pantalla. El grupo hotelero que administra el Hotel Radisson en Mali está informado de una toma de rehenes que tiene lugar en este sitio. Según las informaciones, pues esta fue concretada por 2 personas. Muy escuetamente, pues eso es lo que nos llega hasta este momento. Es una información que está en desarrollo. Allá opera un grupo extremista también islámico. Hace algún tiempo también cometió un atentado terrible, ¿no? En Mali, ha actuado de una manera bárbara también. De hecho, hay algunas autorizaciones, en este caso de El Mundo, y bueno, muestra nuevamente la imagen que ya nosotros les habíamos tenido a ustedes, que es la donde se ve al fondo el hotel, y la información que se dice, bueno, varios hombres armados tienen rehenes a 170 personas, 140 clientes, y los islamistas han empezado a liberar solo a aquellos rehenes que saben recitar el Corán. Según fuentes militares citadas por Reuters, de hecho, las fuerzas de seguridad de Mali han evacuado ya a 2 mujeres que permanecían secuestradas en el interior de este edificio. También se maneja la información de que en este hotel era el que utilizaba la compañía aérea Air France para alojar a sus empleados cuando tenían viajes hacia este lugar. Se señalaba que este era uno de los hoteles que presentaba mayor seguridad en esta nación. Bueno, es una información que está en este momento en desarrollo y a medida que, pues, que vaya avanzando y que se vayan teniendo más datos, se las haremos llegar. Me espanto esa situación, ¿no? Y no podría de repente ser tan casual que ahí se alojaba la tripulación de Air France por lo general y lo ocurrido también en París. Bueno, Sí. Así es, bueno, y continúa la información en el ámbito internacional. También, pues, se concreta lo que es el cierre de campaña en Argentina. Sí, elecciones el Sobre domingo. eso, pues, hay abundante información en este sentido. Por ejemplo, el diario La Nación cita que en el último día de campaña Macri apeló al cambio y Scioli al miedo. Así se vislumbran las sí, yo cosas. estuve allá. reseñando hace un buen rato algo de lo que también internacionalmente se decía, pues se dieron muy duro en ese cierre de campaña ambos candidatos. Sí, señor. Se parecen a algunos códigos, por cierto, que se utilizan en la campaña electoral de aquí. Bueno, si hacen una revisión se van a dar cuenta. Somos latinoamericanos. Sí, sí, pero más o menos el mismo estilo. Uno dice unas cosas muy parecidas a las de la oposición, el otro dice unas cosas muy parecidas a las del gobierno. Sí, hay muchas Asimismo similitudes. es el titular del diario El Clarín, también de Argentina, que tiene el día de hoy información relacionada con los cierres de campaña. Se muestran las 2 gráficas donde están Macri y Scioli en sus actividades de cierre de campaña. Dice cierre de campaña intenso con cruces y definiciones, esto a 2 días de este proceso electoral que va a ser el próximo domingo. Bueno, estaremos pendientes y realizaremos cobertura y el lunes ofreceremos detalles. Eso sí. Mira, pero de la campaña nacional también hay información Pero la del béisbol. importante el día de hoy. Por ejemplo, Bueno. una sanción que aplicó Yo pensé. el CNE a mi unidad. Sí, sí, sí. De las campañas de las parlamentarias por esta, digamos, competencia desleal, si pudiera llamarse de alguna manera, utilizar imágenes muy similares a las que utiliza pues la MUD en su campaña de cara a las parlamentarias. Claro, yo leía también que una sanción, por eso no la entendí, yo creo que hay que clarificar un poco más, a menos que sea
o que sean páginas de redes sociales, hablan de una sanción contra Cavidea, que es digamos, la Cámara Venezolana de Industria de Alimentos, por promover propaganda electoral, y como es un partido político o una persona que estimule la participación, entonces la sanción, y también un órgano o un medio de comunicación de la Universidad Católica. Entonces no entendí bien, yo creo que a lo mejor tendremos información mucho más clara. Sí, por allí hay unos comunicados del Consejo Nacional Electoral donde se prohíbe la transmisión de este tipo de propaganda en los medios de comunicación, y entiendo que es porque son como unas ONG, que no está muy claro si es un partido político. Tienen que ser medios como tales, pues organizados y autorizados para promover candidatos. Sí. Bueno, el tiempo apremia. Vamos directo con las portadas de los diarios de circulación nacional. La mañana de hoy tenemos al semanario Quinto Día. Es el primer periódico que vamos a revisar. Dice: Estados Unidos reactiva investigación. Las transferencias desde PDVSA a Banco de Andorra vuelven a los agentes del FBI. Quieren interrogar a ex tesorero de la industria y a un gestor de seguros de apellido Salazar. Varios exfuncionarios están hablando como testigos protegidos. El presidente Maduro exige revisar relaciones con Estados Unidos. Cójanse ese dinero. Esa frase la dice el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y se la dice al ex embajador de Panamá, que afirma que él tiene millones de dólares en Estados Unidos. También dice de manera textual Diosdado Cabello: de paso le firmo el mismo papel del traspaso de los bienes que me atribuyen. Venezuela no es país para negocios. Esto es un informe del Banco Mundial. Revocan a operadores cambiarios en el estado Táchira, una información que está en las exclusivas de Última Página, y la cronología de una guerra anunciada. Esto es un informe especial que realiza Quinto Día sobre los ataques sufridos en la ciudad de París. La gráfica principal nos informa lo siguiente: Nicaragua no recibe a los cubanos. Crecen tensiones en Costa Rica y Nicaragua a causa de miles de inmigrantes cubanos que buscan atravesar estos países tratando de llegar a los Estados Unidos. Costa Rica entregó 1.790 visas de tránsito a cubanos que han ingresado a su país, al tiempo que Nicaragua decidió cerrar su frontera y repeler militarmente el avance de unos 800 cubanos. Muy rápidamente avanzamos con la portada del diario Vea. La información más destacada pues tiene que ver con los logros en materia de vivienda y las metas para los próximos meses. 500.000 nuevas viviendas, meta para el año 2016. Esto pues lo comentó el presidente de la República en una transmisión especial desde Cumaná. También se menciona en este diario que Venezuela emite nota de protesta por espionaje. En un comunicado divulgado por la Cancillería, el gobierno exige pronunciamiento de Estados Unidos por este acto injerencista realizado a PDVSA. Y el Papa Francisco está preocupado por posible guerra. En declaraciones recientes, el sumo pontífice alegó que el mundo ha entrado en guerra y esto debe ser detenido para evitar más muertes. Portada del diario Últimas Noticias: 500.000 casas para el 2016 es el titular principal de este medio de comunicación. El presidente Maduro anunció la meta de la Gran Misión Vivienda Venezuela desde Cumaná. Gobierno protestó por espionaje de Estados Unidos en el ámbito diplomático, y la gráfica que nos presenta el diario Últimas Noticias la titulan de la siguiente manera: a preparar las hallacas y el pernil. A la par de las 5.252 toneladas de pernil distribuidas a través de la Corporación Casa en las redes de ventas públicas y privadas, los insumos del tradicional plato navideño ya se ven en mercados municipales y supermercados. Bueno, hay que ver el costo también. Sí, señor. En el caso del Universal, pues también privilegia esta información de la meta de 500.000 viviendas para el próximo año anunciada por el presidente de la República. En el caso de la gráfica principal, París advierte riesgo de ataques químicos. Francia advirtió este jueves el riesgo de un atentado con armas químicas o bacteriológicas. No hay que excluir nada. Lo digo, por supuesto, con todas las preocupaciones que se imponen, dijo el primer ministro Manuel Valls. En materia electoral, la MUD estudia propuesta Bonasur de acatar el resultado, y en economía pues tenemos la siguiente información: llegada a puertos de 40.000 toneladas de alimentos. Esto es para surtir en estos días navideños, contar con un abastecimiento navideño. En materia deportiva, pues Leones hundió a los navegantes del Magallanes el día de ayer con una fiesta de 5 jonrones.
Vamos con la portada del diario El Nacional. La unidad es la fortaleza para la victoria del 6 de diciembre. Es este titular. Mixi Capriles de Ledesma, esposa del alcalde metropolitano, llamó a votar masivamente en las elecciones parlamentarias para rescatar la dignidad de la Asamblea Nacional y comenzar los cambios que urgen en Venezuela. Ricardo Lagos, expresidente de Chile, espera que se respeten o que se cuenten bien los sufragios. Detenciones violan derechos, dice también Ricardo Lagos. El CNE le abrió proceso a Min Unidad y le ordenó retirar la propaganda. Eduardo Gómez Sigala dice, vigilaremos los votos. En el tema económico, solo militares de alto rango pueden pagar la cesta básica, ni con los 3 meses de utilidades los empleados públicos, maestros, profesores y médicos pueden pagar lo que les cuesta la canasta básica de un mes, 97.201,86 bolívares. No recibieron el aumento anunciado. Ganan menos de $141 mensuales. Estos son los diputados venezolanos, según este diario, entre los peores pagados. En arte y espectáculos, en el cintillo superior, dice, desde hoy suena el festival Suena Caracas. Este festival regresa en medio de la controversia por sus costos, 215.913.491,3 bolívares y viáticos a los músicos, $50 diarios. Comenzó ayer en Maracay. En Caracas se escucharán artistas como Maluma, Gilberto Santa Rosa y también Jorge Celedón. Tenemos el diario 2001, tenemos la información del Papa en primer lugar. En este caso, él maldice la locura de la guerra. En misa por las víctimas de los atentados en París, aseguró que el mundo entero está en conflicto y Dios llora. Dijo que pronto llegará la Navidad, todo se llenará de luces, pero todo será falso por las contiendas bélicas. Ingresos por petróleo han caído 64% este año, son las cifras que se manejan ya cerrando el año 2015. También en materia económica, la que sobre todo tiene que ver con nuestro bolsillo, nos dice que el pernil estará intermitente en las fiestas decembrinas y en el ámbito electoral, frenazo a caballo de Troya. Luis Emilio Rondón informó que el CNE abrió un procedimiento a Mi Unidad dirigido por el diputado oficialista William Ojeda por utilizar símbolos de otro partido sin su autorización y ordenó retirar toda la propaganda. Pareciera existir la intencionalidad de algunas organizaciones políticas de generar confusión sobre la oferta electoral, indicó el rector. Portada del diario El Mundo, Economía y Negocios. Petrocaribe plantea expandir su acción. El presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, dijo al inicio de la reunión de la OEA que se incluirá el gas natural en los intercambios comerciales. Bueno, tenemos muy rápidamente los resultados deportivos con el diario Líder el día de hoy. 5-8 culminó este encuentro entre Caracas y Magallanes, donde los Leones soltaron 5 jonrones, 2 de ellos por Félix Pérez para vencer al Magallanes y extender su racha a 3 triunfos como líderes de la segunda fase. Bueno, más resultados deportivos porque el día de ayer los Tiburones de La Guaira siguen bajando. Pero y perdieron 3 carreras por 12 ante Caribes. 12 carreras les conectaron los Caribes a los Tiburones de La Guaira. Los Bravos ganaron 3 carreras por 2 a los Tigres y los Cardenales vencieron 10 carreras por 2 a las Águilas del Sur. Mira, ahora te voy a preguntar, ¿quién fue el primer equipo clasificado para la fase que va a tener lugar en enero? Bueno, cuando yo te respondo eso, cuando tú me respondas cuántos títulos ha ganado La Guaira. No vale, pero vas a seguir con ese disco rayado. Pues. ¿Hasta cuándo? Bueno, nosotros mientras resolvemos esto nos vamos a la pausa. En la próxima parte vamos a traerles reporte del tráfico, estado del tiempo, además de la información regional aquí en nuestra primera emisión. Vamos así. Bueno, vamos a revisar de inmediato la información regional. Comenzamos con panorama del estado Zulia. La información más destacada pues tiene que ver con esta denuncia que hiciera el Ejecutivo Nacional en esta semana. El titular dice así: informe Snowden, dice que se espiaban 900 correos de PDVSA. Estados Unidos dice que responderemos por las vías diplomáticas. El tiempo del estado Anzoátegui, Sendas, canasta alimentaria aumentó 365% en un año. El aragüeño pues nos trae la siguiente información como la más destacada. Nicolás Maduro, 47% de las 500.000 nuevas viviendas para el 2016 serán construidas por el Poder Popular.
Del estado Miranda, el diario La Región. 3 linchamientos en 3 días, dispara alarmas en Altos Mirandinos. En San Antonio, vecinos le quemaron la moto a un ladrón. Tenemos información del estado Lara con el diario El Informador. Ancianas del ancianato, valga la redundancia, San Vicente, están agobiadas por la crítica situación, no encuentran medicinas y actualmente hay muy poca comida para ellas. La calle del estado Carabobo nos informa que el transporte en la ciudad de Valencia está paralizado 80%. Adolfo Alfonso, presidente del sindicato, dijo que esperan baterías y cauchos. Bueno, y en el caso de los Andes, en su versión del estado de Trujillo, pues nos dice que cuarto bates estarán presentes en esta entidad. Puro poder. No se vayan, que esto se pone bueno, dice el titular. 2 toleteros de respeto en el cuadro de la oposición que son anunciados para hoy en el estado de Trujillo. Eduardo Fernández el Tigre y Julio Borges vendrán a cumplir una amplia programación invitados por voceros de la Mesa de la Unidad Democrática. Nos vamos ahora con el diario Noticias del TUI, que circula en el estado Miranda. Corpo Miranda y Corpo Elec iniciaron plan de sustitución de aires acondicionados en CDI de Miranda. Bueno, vamos a complementar toda esta información regional, pero en esta oportunidad la voz de nuestros corresponsales. Para ello hacemos un contacto en directo con las regiones. Hola, buenos días. Diferentes protestas de calle se llevaron a cabo este jueves en Ciudad Guayana por parte de algunas comunidades que exigían básicamente mejoras en los servicios básicos. Tal fue el caso del sector Cerro Roberto, que desde hace 5 años no cuenta con el asfaltado ni con el servicio de aguas blancas. Sin embargo, minutos después ellos recibieron respuesta por parte de autoridades de la CBG con el envío de maquinarias para iniciar los trabajos de asfaltado. Ellos exigen a las autoridades del gobierno regional cumplimiento a cabalidad de los acuerdos establecidos. Hasta hoy estará abierta la cuarta feria navideña que se lleva a cabo en la sede de la Biblioteca Pública Rómulo Gallegos en San Juan de los Morros, donde artesanos y amantes de la gastronomía muestran a la población todo lo relacionado con la época navideña, desde platos típicos hasta artesanía que las personas pueden venir a disfrutar. En el municipio Jesús Enrique Lozada, sus habitantes aseguran que para comprar alimentos de primera necesidad, en especial los productos regulados, les toma hasta más de un día. Solicitan a las autoridades regionales, nacionales, sin importar su color político, solventen esta situación de desabastecimiento que afecta a la mayoría de las comunidades de esta zona. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Y ya estamos listos para revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, para las próximas 6 horas. Continúa la inestabilidad atmosférica al occidente del país. Esto está generando actividad en la zona de convergencia intertropical, lo que está originando abundante nubosidad con precipitaciones dispersas, esto en gran parte del territorio nacional, siendo estas más intensas en regiones como el centro occidente del país, en los Andes y también en la región zuliana. Pero vamos a revisar en detalle parte de este escenario. Por ejemplo, en Coro tenemos cielos nublados para hoy con precipitaciones y tormentas eléctricas. Atención, la temperatura va a estar entre 22 y 31 grados. En el caso de Valencia, pues también se esperan lluvias para este viernes. Va a rondar el clima entre 22 y 33 grados. Y vamos a cerrar con San Felipe, que tendrá también presencia de nubosidad y lluvias en este viernes. La temperatura va a rondar entre 20 y 33 grados centígrados. Bueno, recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información puede ingresar entonces a la página web www.inamed.gov.be. Nos vamos ahora con Ricardo Salmerón. Él nos tiene la información del tránsito para este viernes. Información vial. Empezamos en la autopista regional del centro, el tramo que corresponde al estado de Aragua, afluencia vehicular normal y sin novedad en ambos sentidos. También nos informan de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, desde el helipuerto Ávila hasta el distribuidor Araguaney. Está el retraso en esta vía. Esto fue a las 6:07 minutos de la mañana. La imagen que ven a continuación corresponde a la estación del metro de La Rinconada. Ingreso de trenes disminuye el volumen de usuarios en los andenes de esta estación. Roswell
Juan Borges nos saluda desde Guayana, Ciudad Bolívar. Buenos días también para ti. Nos envían un feliz fin de semana. Cuchín también nos dice Osvaldo Bastardo. Los grandiosos Caribes obtuvieron la victoria ante unos salados. Paliza. Mensaje para Cruzmila Ramos. Freda Pinto nos recuerda que el 20 de noviembre es el Día Internacional de los Derechos del Niño. Carmen Castillo nos dice que en Valencia no hay carne. Nos envía esta imagen en Joan Rivas. Buenos días para todos. Como siempre, hoy les dejo un rico postre. Y finalizamos con esta imagen que nos envía Lucía desde Lechería. Bueno, pero lo que tienen que entender es que los tiburones estamos relajados. Ya nosotros llegamos a la etapa de enero, entonces no necesitamos esforzarnos mucho, ¿verdad? Ustedes sí, tienen trabajo pendiente. Eso es todo el asunto. ¿Tú crees eso, Carlos, que están relajados? Estamos relajados. Lograron un buen espacio, pero acuérdate que ahora son 2 fases, eso no les garantiza a Bueno, ustedes. pero ya estamos clasificados. ¿Quiénes fueron los primeros si quedan ahí más o clasificados? menos, llegan a enero, si quedan más o menos en la segunda fase, pero apenas ganaron la primera. Ya estamos, eso es lo Tienen que importante. sumar puntos. Tienen una ventaja, pero bueno. Mira, el productor magallanero dice que ya. Bueno, muy bien. Está estresado también. Bueno, nos vamos a la pausa, pero antes resumimos algunas de las cosas que desarrollaremos en breve en esta primera emisión. Bueno, el tema del supuesto espionaje sobre PDVSA, en este caso Estados Unidos a través de un vocero del Departamento de Estado respondió que esto se canalizaría a través de lo que denominan canales diplomáticos, pero no confirmó que eso haya ocurrido como tal, según una denuncia que dio a conocer, porque fue un medio audiovisual, un canal de noticias oficial, ¿no? Bueno, ayer Maduro se reunió con una comisión de Naciones Unidas. El tema del Esequibo, que ha estado presente en los últimos tiempos, pues parece ser que fue abordado. También tenemos los anuncios que hizo el Consejo Nacional Electoral sobre averiguaciones administrativas a algunos medios de comunicación social a propósito de una supuesta violación de la normativa electoral. El tema internacional, el pronunciamiento del Papa, un nuevo pronunciamiento del Papa Francisco sobre la tragedia del terrorismo, y se lamenta amargamente de lo que ha venido ocurriendo. Este tema, por cierto, lo abordaremos en el segmento de entrevistas con Raquel Gamus, profesora de la Universidad Central de Venezuela, especialista en temas internacionales, y al culminar, arte y espectáculos. El Distrito Capital cuenta con una población de 2.147.793 habitantes, de los cuales 1.638.456 son electores. En esta entidad se eligen 9 diputados, 7 son nominales y 2 listas, con un total de 5 circunscripciones y 891 centros de votación. El equilibrio en la información es su mejor opción. Muy buenos días, tengan todos. Gracias por acompañarnos. Nos incorporamos al noticiero Primera Emisión, Héctor Matos y Gaudí Peroso, y estamos acá para informarles. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenos días, Gaudí. Muy bien. Bueno, comenzamos con noticias internacionales. Con noticias internacionales que además van a dar mucho de qué hablar en este día porque, bueno, pudiese estar relacionada con los atentados de París del viernes pasado. Sí, así es. Hasta el momento, bueno, nos vamos a África, amigos. Les comentamos que hasta el momento 3 personas han muerto, 170 se encuentran secuestradas. Esto es en el Hotel Radisson de Bamako, que es la capital de Mali, al norte de África. Esto por un número indeterminado de terroristas islámicos. Entre las víctimas se encuentran 140 personas que son huéspedes, 30 son empleados. Desde el exterior del hotel se escuchan disparos y consignas sobre Alá. Trascendió que los atacantes usaron autos con matrícula diplomática para poder ingresar al edificio. Se dirigieron al 7º piso y desde ahí tienen en su poder a los rehenes. Sin embargo, en este momento el ejército de ese país ha iniciado una operación de asalto en el hotel. Bueno, y mientras esto ocurre en Mali, ayer fue confirmada la muerte de Abdelhaim Abaoud, presunto autor intelectual de la masacre del pasado viernes en París, que dejó 129 fallecidos. El fiscal de Francia, François Molins, informó que el terrorista de 28 años murió el pasado miércoles en el allanamiento realizado en el suburbio de Saint-Denis. Molins señaló que tras encontrar el cuerpo de Abaoud, con varios impactos de bala, se procedió a la identificación por medio de sus huellas dactilares y se determinó que era yihadista. Por otra parte, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, manifestó su pesar por el asesinato de inocentes sin razón o justificación a través de atentados terroristas. Al-Assad afirmó que su país sufre estos hechos desde hace 5 años.
Simultáneamente, el gobierno de Francia celebró un nuevo Consejo Restringido de Defensa, en el cual se estableció intensificar las operaciones militares en contra del Estado Islámico en Siria e Irak. Esta reunión se realizó con el fin de establecer un balance general de los bombardeos hechos por Francia en los últimos días, en los que han sido abatidos al menos 33 terroristas. Asimismo, el presidente de esa nación, François Hollande, tendrá un encuentro el próximo 24 de noviembre con su homólogo estadounidense Barack Obama y 2 días después con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Por otro lado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos adoptó este jueves una medida para suspender la acogida de refugiados sirios e iraquíes. El texto fue apoyado por 289 votos contra 137. Sin embargo, este debe ser examinado por el Senado. Y una carta de protesta fue entregada al encargado de negocios de Estados Unidos, Lee McElhinney, debido a las presuntas actividades de espionaje llevadas a cabo por Estados Unidos contra empleados de PDVSA. El encargado de llevar la misiva fue el viceministro para América del Norte y Europa, Alejandro Fleming. La denuncia tuvo como origen un documento del 2001 proporcionado por el ex analista de la CIA, Edward Snowden, donde reseñaba la presencia de correos electrónicos y más de 10.000 perfiles de trabajadores de PDVSA. Y el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, aseguró que su país no tiene interés ni intenciones de desestabilizar al gobierno de Venezuela. A su juicio, el gobierno del presidente Maduro intenta distraer de sus propias acciones al culpar a Estados Unidos u otros miembros de la comunidad internacional por hechos que suceden dentro de su país. Estas declaraciones ocurrieron luego que la Cancillería venezolana entregó una nota de protesta por el supuesto espionaje contra PDVSA. Y el presidente Nicolás Maduro se reunió con una delegación de la ONU con el que abordó temas en el territorio Esequibo. No se conocieron mayores detalles de este encuentro. Este sería el segundo encuentro que sostiene la delegación de la ONU con autoridades venezolanas para tratar la disputa del Esequibo, como parte de un programa de actividades establecido por el secretario general Ban Ki-moon. Más tarde, el mandatario nacional anunció que para el 2016 entregarán 500.000 soluciones habitacionales como parte de la gran misión Vivienda Venezuela. Vivienda, metas del año 2016. Este año estamos ya ahorita, en noviembre debemos entregar la vivienda 900.000 y en diciembre entrego la vivienda 1.000.000 de la gran misión Vivienda Venezuela, 1.000.000 de hogares. Y el próximo año la meta básica nacional va a ser 500.000 viviendas. Vamos a llegar a 1.500.000 viviendas. El jefe del Estado encabezó la inauguración de la Feria Internacional FICBEN 2015 en Cumaná, Estado Sucre, destacando la importancia de potencializar el turismo en la entidad y en todo el territorio nacional. Nos vamos a la pausa, pero al regreso les vamos a contar el drama que viven los más de 2.000 cubanos que se encuentran varados en Costa Rica. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Ante el drama que viven más de 2.000 cubanos que están varados en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, los cancilleres del Sistema de Integración Centroamericana debatirán en el tema de la inmigración cubana en la región. Veamos el siguiente reportaje de nuestra cadena aliada, Voz de América, que nos muestra la realidad de estos cubanos que huyen de la isla. Unos 2.000 cubanos que se dirigen hacia Estados Unidos se encuentran varados en la zona fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua. Las Fuerzas Armadas nicaragüenses bloquearon su paso cuando intentaron ingresar al país andinista con una visa temporal concedida por Costa Rica. Nos maltrataron, no respetaron mujeres embarazadas, no respetaron niños, no respetaron a nadie. El hecho llevó a Nicaragua a formalizar una denuncia en contra de Costa Rica ante la ONU, por lo que el gobierno de Daniel Ortega tildó como el desencadenamiento irresponsable de una crisis humanitaria en su territorio. Por su parte, Costa Rica señaló que mantendrá sus puertas abiertas a la oleada de cubanos, que está habilitando además albergues para garantizar su alimentación y atención sanitaria. Cuando se caiga Castro, nosotros regresamos para Cuba. Los inmigrantes cubanos llegaron a Ecuador huyendo de la isla comunista y se dirigían hacia Estados Unidos por tierra antes de quedar varados en la frontera tica. Tienen 56 años de comunismo y lo que hacen es abusar del pueblo.
Autoridades centroamericanas han reportado un aumento considerable en el flujo de cubanos que intentan llegar a Estados Unidos a través de su territorio, desde el restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana, una política que los exiliados temen podría derogar la ley de ajuste cubano. Mercedes Antesana, Voz de América. Y 3 israelíes, un palestino y un judío estadounidense murieron durante una ola de violencia en Israel después de una semana relativamente calmada. El ataque dejó 5 heridos leves, entre ellos estudiantes de un seminario rabínico en la ciudad de Bet Shemesh. Y las Fuerzas Armadas de Perú destruyeron 15 pistas de aterrizaje clandestinas en la región amazónica del Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro. El reporte oficial indica que en las pistas existían grandes plantaciones de hoja de coca. Las autoridades catalogaron la operación como un duro golpe a los narcotraficantes. Ahora hacemos una pausa, al regreso de información de nuestro país, pero que tiene que ver con violencia también. Sí, les vamos a contar que asesinaron a un taxista ecuatoriano en Las Mayas. Ya venimos con la historia completa. Sigan allí. El Consejo Nacional Electoral abrió un procedimiento administrativo en la tolda política Min Unidad. Ello por la utilización de símbolos de otra organización política en su propaganda electoral. En este sentido, se ha ordenado el retiro de toda la publicidad con estas características y se ha hecho el inicio de una averiguación administrativa. La vicepresidenta del CNE, Sandra Oblitas, también informó que fueron abiertos procedimientos administrativos a la UCAC y Cavidea por promover propaganda política instando a sufragar, sin estar autorizados en el reglamento especial electoral. Se ha decidido iniciar una medida cautelar que ordena el retiro de las piezas que están pautadas a la fecha y la imposibilidad de hacer nuevas pautas relacionadas con propaganda política o electoral vinculada a la elección del 6 de diciembre. Además, Oblitas recordó a los medios de comunicación social que no pueden establecer censura previa sobre propagandas políticas. Están obligados los medios de comunicación a recibir las pautas, colocarlas y corresponde al Consejo Nacional Electoral valorar los ilícitos que puedan estar presentes y establecer las averiguaciones administrativas o las sanciones que correspondan. Asimismo, el CNE dio a conocer que algunos medios de comunicación tienen mensajes que llaman a la violencia y a desconocer las instituciones del Estado, por lo que este caso fue pasado a la Fiscalía General de la República, así como a Conatel. El CNE exhortó a los medios de comunicación social a mantener el equilibrio informativo durante la campaña electoral rumbo a los comicios parlamentarios del 6 de diciembre. Desde el Consejo Nacional Electoral, Cristel Chopite, Televen. La observación internacional es importante, pero no determina ningún proceso electoral en el mundo. Esto lo señaló el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles. UNASUR y cualquier otra organización puede servir de observadora, pero quienes a su juicio son los que marcan la pauta en cualquier proceso de elecciones en el planeta son los votantes, y hacia eso apuntan, a recordarles la importancia de participar. Cuando usted vota, usted está evitando, no solamente que usted está ejerciendo su derecho, que usted está diciendo que usted quiere cambio, sino además usted está evitando que un vivo vaya y vote por usted, coloque la huella y firme. Estuvieron en el municipio Jesús Enrique Lozada, donde el estado de excepción que se mantiene solo ha servido para limitar a ciertos grupos políticos. El desabastecimiento y la inseguridad permanecen intactos, dicen. Ellos están pidiendo que se les solicite permiso para todo, pero lo cierto del caso es que nosotros estamos caminando todos los días. No tomar partido por ninguna de las opciones que se enfrentarán en este 6 de diciembre sería la opción más ideal y es lo que recomiendan los representantes de la oposición al Consejo Nacional Electoral. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Y los abogados del líder opositor Leopoldo López introdujeron ante la Corte de Apelaciones nuevos elementos en el caso. Desde el momento que se dictó la sentencia condenatoria injusta en contra de Leopoldo López, hemos argumentado
hemos certificado, hemos presentado en el recurso de apelación elementos que acreditan a título de certeza que esta es una sentencia condenatoria nula. Día a día surgen elementos de prueba que jueces de otros países revisan el caso y encuentran inexorablemente la presencia de violaciones graves de derechos humanos y hacen constar los jueces en esa sentencia en Chile de que los jueces venezolanos no han sido capaces de proteger, tutelar de manera efectiva los derechos de los ciudadanos venezolanos. Gutiérrez indicó que a mediados del mes de diciembre esperan que se realice la audiencia oral y pública de la Corte de Apelaciones en el caso de su defendido. El Tribunal Supremo de Justicia condenó la decisión de la Corte Suprema de Chile en la que solicita a la OEA que envíe una comisión a Caracas para constatar la situación de los opositores detenidos. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys Gutiérrez, manifestó que se trata de injerencia, por lo que expresó que no atenderá exigencias provenientes del extranjero. Venezuela exige respeto a las decisiones soberanas emanadas de las instituciones que conforman el poder público venezolano, en la misma medida en que nuestro país lo hace en todos los ámbitos de su actuación, respetando la gestión judicial de otros países en virtud del pleno conocimiento del contenido del derecho internacional. La magistrada Gutiérrez también destacó que a los políticos que se encuentran privados de libertad en el país se le están respetando todos sus derechos. Cristal Chopite, Televen. Y un hombre fue asesinado a tiros para robarle su motocicleta en la avenida Río de Janeiro, aquí en Caracas. Aparentemente la víctima trabajaba como escolta. A las 6:15 de la mañana de este jueves, Carlos Alberto Andrade Lander, de 47 años, fue asesinado con múltiples impactos de bala por una pareja de motorizados, quienes lo iban siguiendo para robarle su motocicleta de alta cilindrada, muy parecida a las que usan los efectivos policiales, por lo que se presume que la víctima trabajaba como escolta. Venían en moto, los mataron, le llegaron a otro tipo de moto, le dispararon en la cabeza y se llevaron la moto. Eso es lo que hemos escuchado. Según se pudo conocer, a la víctima también le habrían robado su arma de reglamento. En otro caso, Alberto Holguín, de 52 años, quien era taxista de nacionalidad ecuatoriana, fue secuestrado y posteriormente asesinado por unos sujetos a los que le hacía una carrera. Estaba trabajando en el taxi, ya hace como 2 meses le habían hecho un atentado y salió de eso, pues. Y ayer, bueno, salió a trabajar como todos los días y desgraciadamente lo llevan secuestrado porque él vive para la zona de Caricuao, pero lo llevan hacia las mallas, pues. Mira, desde las 2 de la tarde que me lo mataron y no hay furgoneta, no hay furgoneta ni en el Paraíso ni en el Valle, aquí en Amorque tampoco. Ustedes tampoco nos lo quieren entregar para nosotros agilizar de otra forma. Mira, la situación, lo que estamos pasando aquí en este país es fuerte. Hoy fue él, mañana puede ser mi hijo y bueno. Ustedes más que nadie saben que como estamos aquí en Venezuela. Se pudo conocer que la víctima se había mudado a Venezuela hace más de 30 años con la esperanza de encontrar un mejor futuro en este país. Marcos Colombo, Televen. ¿Qué pasará con las nuevas investigaciones contra empresas y políticos en el caso PDVSA? ¿Conoce el reciente informe del Banco Mundial sobre Venezuela? Las respuestas aparecen en el periódico Quinto Día, que ya está en todo el país. Incluye además el reto de Diosdado Cabello a un ex embajador de Panamá en la OEA y las nuevas informaciones sobre los 2 venezolanos detenidos en Haití. Momento de una pausa, amigos. En la próxima parte, Carlos Fernández va a entrevistar a la profesora de Política Internacional, Raquel Gamus. Ya venimos. Bien, Raquel Gamus nos acompaña. Raquel, bienvenida, muchas gracias. Gracias. Cerramos la semana con un tema que sigue estando en la más absoluta vigencia y tiene la jerarquización internacional, pues, de alguna manera en vilo, ¿no? Hay temores, inquietud, incluso miedo, terror por momentos. Lo que ha ocurrido a partir, hace una semana, se cumplirá, en París, y lo que ocurrió también con el avión de Metrojet, que se confirma esta semana que sí fue objeto de un atentado terrorista, nos lleva a pensar hacia dónde vamos, qué ocurre, en verdad estamos en una guerra, como dice el presidente Hollande, o dice el propio Papa Francisco, o es simplemente una acción de grupos aislados que pretenden crear caos y terror. Bueno, buenos días y gracias por la Bienvenida. invitación. Mira, yo creo que estamos en una guerra, o sea, ¿qué tipo de guerra es o un tipo de guerra diferente? Pero es evidente que no son grupos aislados, que independientemente de que no sea un ejército numeroso, es un ejército difícil de vencer por sus características.
Primero que ellos están concentrados en algunas ciudades como poder, digamos, especialmente dentro de Siria, pero están en todo el mundo. Y tiene la característica de que son terroristas que ya de por sí es difícil de atacar, y además son terroristas suicidas que se inmolan, o sea que no tienen ningún temor a la muerte. Es más, que tienen amor a la muerte porque tienen el cielo ofrecido y todas estas cosas pues que con las cuales, sobre la base de las cuales ellos actúan. Entonces sí, es una guerra. Yo creo que en este momento se está viviendo una situación terriblemente difícil. Claro, para nosotros los occidentales, lo sucedido en Francia es digamos, es un bastión además de la libertad, es un símbolo, es muy emblemático. Se confirma lo del avión ruso, que además hubo más muertos que en París realmente, 224. ¿no? Exacto, y que fueron tan inocentes como los muertos Pero además están todas las muertes terribles y horribles que se generan en los propios países islámicos. Y, digamos, todos los ajusticiamientos, las formas En este momento horrendas. en Mali hay una situación de rehenes, 140 personas están detenidas por un grupo yihadista, en este momento en que estamos conversando tú y yo. Exactamente, entonces sí es una Y hay guerra. 3 muertos. Es una guerra terrible, es una guerra, bueno, eso, no es un ejército contra otro ejército, van a mandar están mandando mucho ejército, y están atacando mucho las zonas donde ellos están concentrados. Efectivamente van a morir muchísimos inocentes también por esto, pero no es allí pues porque están diseminados. Y ese es precisamente parte de lo que este ejército islámico, el ISIS, quiere, que lo diferencie incluso de otros grupos radicales. Pero hay unas cosas interesantes, no esto da para mucho, evidentemente, para entrar en el terreno de las conjeturas, las interpretaciones o diferentes lecturas, pero fíjate, por ejemplo, que al margen de la acción, al margen de la intensidad del que ellos se arropen bajo un manto religioso o un manto incluso ideológico, según se ve el caso, alguien los está financiando. Eso no es nada más que el petróleo, los impuestos ilegales, lo que tomaron de los bancos de Siria e Irak. No, alguien, y eso lo dijo Putin, ahí Putin tenía razón. Es evidente. ¿Quién financia a estos señores? Algunos países, por razones de carácter religiosa o religiosas, luchas tribales de los distintas... pero están armando muy bien. Mira, en principio se habla mucho de grupos de millonarios no oficialmente que no tienen nada que hacer con los reales y no es tanto que no tienen que hacer con los reales, sino quieren armarlos en contra de sus contrincantes dentro del islamismo, especialmente millonarios de Qatar, de Arabia Saudita, exactamente. Entonces, ellos, por supuesto, están financiados por otros grupos, porque ellos aprovechan estos conflictos que existen entre los distintos grupos del Islam. Entonces, bueno, mira, esto coloca además a los islamistas, a los islámicos, porque hay que hacer una diferenciación, porque es la manera como se ha venido diferenciando pues las distintas corrientes o las distintas formas de asumir la religión, los coloca también en una situación sumamente difícil, porque lo que se ha generado ya existe el temor de lo que está sucediendo en Europa fundamentalmente, desde antes de los refugiados sirios, con la cantidad de musulmanes que existen en Europa, que bueno, incluso hay mapas que reflejan cómo se están convirtiendo en una mayoría y cómo a la vuelta de no mucho tiempo pueden dominar Europa. Ahora, Occidente también, Raquel, yo diría, tienen que hacerse un examen, ¿verdad? Una autocrítica, porque la torpeza con que Occidente ha manejado la relación con el mundo islámico, mira, eso da para... Pero claro, tiene que hacerse una autocrítica, pero habría que preguntarse en qué sentido. Bueno, mira, el haber, por ejemplo, financiado a grupos terroristas... eso es evidente, o sea, la guerra de Irak... Sus intereses en Siria, hacia dónde inclinaba la balanza de Estados Unidos y hacia dónde la inclinaba Rusia. Lo que pasa es que esto es una cosa, es bastante complejo. Lo de Irak, yo creo que fue el detonante de algo que se veía venir desde que Huntington escribió lo de la guerra de las civilizaciones. O sea, fue el detonante de toda esta situación. La guerra de Siria es otro detonante. Pero el problema es que allí la situación para los países occidentales no es tampoco occidentales o incluso las grandes potencias, porque Rusia está metido también en esto. No es fácil, porque Al-Assad es un asesino sin duda.
y la actuación de Al-Assad ha detonado también toda esta situación terrible, bélica y así, bueno, olvidada en cuanto a crueldad se refiere, pero entonces el problema está en que estos atacan a Al-Assad, pero estos no son los únicos opositores de Al-Assad. Entonces Rusia se basa para apoyar a Al-Assad en el ataque al ISIS, pero es que hay una oposición que no es esta oposición, sí, que también, pues, o sea, que también está sufriendo de los embates de lo que está sucediendo con la situación de Siria. No, y es un asunto bien complejo, ¿sabes? Porque además, fíjate, vamos a pasearnos por un elemento interesante que aflora en medio de este debate y esta inquietud sobre el terrorismo islámico. Los participantes en los atentados terroristas, por ejemplo, de Francia, los ha habido también en otros atentados terroristas, son personas, aun cuando de origen árabe y que han asumido la religión islámica o musulmana, pues son personas nacidas en Europa. Son personas jóvenes, sobre todo, que se sienten excluidos socialmente, es decir, que las sociedades europeas no los han asumido como tal. Claro, pero eso también es otro debate que se abre. Ese es otro debate, pero también hay la crítica a Francia especialmente de que le ha permitido demasiado, precisamente como el complejo del dominante, pues, para evitar que yo los dominé y ahora me da pena, tengo que ser generoso con ustedes. Les ha permitido demasiado vivir según sus reglas y no imponerle sus reglas a los musulmanes que viven en su país. Entonces, ellos crearon guetos, ¿no? Con mucha autonomía dentro es que en general los refugiados se instalan en guetos. En general es así, y además las sociedades los llevan a eso, pero en general, por lo menos mientras no forman parte de la sociedad, mientras no se han enraizado y pasa alguna generación, viven en guetos. Esto es básicamente así, siempre ha sido así. Pero, bueno, pero ahí hay una doble situación, porque por un lado son criticados, que es en lo cual se refugian los ultranacionalistas y los neonazis en Alemania en todo lo que se les ha permitido, ¿ves? Y esta conducta terrorista acentúa y les da mayor vigencia a estos planteamientos. Y por otro lado hay quienes dicen, bueno, ellos, y que sobre la base de lo cual ellos se sienten apoyados, es que han sido excluidos. Y yo creo que las dos cosas son ciertas. Yo creo que las dos cosas son ciertas. Esto va para largo, esto no va a ser sencillo, sí. sin duda alguna. Efectivamente, sí. Bueno, Raquel, te agradezco mucho tus comentarios, tus reflexiones y la información pues, que estuvimos aquí cruzando alrededor de este tema tan delicado y que ha provocado y creado tanta sensibilidad en el mundo. La profesora Raquel Gamos. Nos vamos al corte. Al retorno, el segmento de arte y espectáculos en lo actual. Bueno, sabemos que la audiencia estaba esperando a Silvana en esta parte del noticiero, pero hoy nos toca informar las noticias de arte y espectáculo porque nuestra querida Silvana Continanza está un poco indispuesta de salud. Así es, comenzamos contándoles que 2 venezolanos triunfaron en los premios en Grammy Latino 2015 en la ciudad de Las Vegas. Se trata del saxofonista Ed Calles y la pianista Gabriela Montero. Héctor, ¿qué te parece? Muy bien, y que Venezuela también dijo presente con 8 nominaciones, 2 por parte del dúo Chino y Nacho en la categoría Mejor Álbum Fusión Tropical y Mejor Álbum Infantil Latino. Igualmente, la superbanda de Venezuela, Guaco, estuvo nominada al Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. Por su parte, Charlie Papa compitió en la categoría a Mejor Álbum de Rock. La agrupación Famas Loop hizo lo propio en la categoría Mejor Canción Alternativa. Reinaldo Armas compitió en la categoría a Mejor Álbum Folclórico. Y Rafael El Pollo Brito estuvo nominado a Mejor Álbum Tropical Tradicional. Bueno, definitivamente no hay premios donde Venezuela no sea galardonada, porque tal como les comentamos, la pianista venezolana Gabriela Montero fue una de las primeras ganadoras en estos premios a Mejor Álbum en Música Clásica. Y la artista dedicó su merecido galardón a Venezuela a través de su cuenta en Twitter, expresando que lamentándolo mucho no pudo estar allí por los conciertos que está realizando en Inglaterra, pero que igualmente agradeció a todo su equipo por el apoyo que siempre le han brindado. El saxofonista venezolano Ed Calle también trajo un premio a la casa en la categoría Mejor Álbum Instrumental. Pero esto no es todo para nuestro hermoso país, porque por segundo año consecutivo el DJ Andrés Butler fue invitado a participar en la gran fiesta de la música latina, pues la academia lo volvió a escoger como el DJ de este evento. Recordemos que el año pasado tuvo la oportunidad de compartir con otros DJs como Mr. Power y Alex Sensation.
En más de la ceremonia tenemos que la gran ganadora de la noche fue la talentosa cantante mexicana Natalia Lafourcade, quien se llevó los premios a Mejor Ingeniería de Grabación para un álbum, Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Canción de Música Alternativa. Natalia era la segunda más nominada de la noche con 5 nominaciones. Seguimos ahora con el grande de la salsa, Gilberto Santa Rosa, quien se llevó el premio al Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional por su nuevo disco Necesito un Bolero. Algo curioso de este premio es que esta es la primera vez que un cantante de origen puertorriqueño es nominado en la categoría, y justamente cuando el caballero de la salsa se atrevió a hacer un disco de boleros que suena diferente a lo que hemos escuchado durante los últimos 20 años. Y otro de los ganadores fue el cantautor dominicano Juan Luis Guerra, quien se llevó 2 premios como Mejor Canción Tropical por el tema Tus Besos y Mejor Álbum de Cumbia Vallenato por Todo Tiene Su Hora. Pero el mejor video musical versión larga se lo llevó el cantante colombiano Juanes con el tema Loco de Amor. La historia de un cortometraje que presenta varias fases del amor y que justamente forma parte de su nuevo álbum. El video se filmó en Bayamón y en diversos sectores de San Juan, Puerto Rico, y estuvo bajo la dirección de Cacho López, quien recibió este galardón. Y precisamente, Héctor, con este hermoso tema vamos a finalizar la sección por el día de hoy, esperando por supuesto que Silvana se mejore prontito. Sí, señor. Bueno, sin embargo, tenemos información de última hora antes de concluir. 10 personas, ya es el saldo, el resultado de los ataques terroristas con bomba en Mali, registrado en una mezquita chiita. No, esto es otra cosa. Al sur de Bagdad, una de las bombas estalló cuando los fieles finalizaban las oraciones de este viernes. La otra explosión se produjo cuando un terrorista suicida detonó su chaleco cargado de explosivos en el interior del templo. Hasta los momentos ningún grupo radical se ha adjudicado este ataque. Estén pendientes entonces de las emisiones del noticiero de Televen. Estén pendientes también de la situación que está ocurriendo en este momento en Mali, con el asalto a un hotel de un grupo yihadista. Terrible todo esto, ¿no? Terrible todo esto. Además va a tener mucha repercusión y mucha, pues, en todos los medios, porque puede ser consecuencia, obviamente, de lo que pasó en París. Feliz fin de semana. Cuídense.